Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo Esencia del Conocimiento, el Realismo. Somos el grupo número 6. Los integrantes de este grupo son Bocanegra Jaimes Madaí, Gama Núñez Marco Aurelio, Yoctón Inoñán Rosa Erika, Pillosuca Rosa Flor y quien les habla Chávez Estrada Esmey. Bien, en esta oportunidad vamos a responder dos preguntas, las cuales han sido divididas entre los compañeros. Para la primera pregunta tenemos al compañero Marco Aurelio y a la compañera Madaí. Primero vamos a darle pase a al compañero Marco Aurelio. Recibo un cordial saludo a los presentes. Quien les habla es Marco Aurelio Cama Núñez, a la cual le abordaré el tema del realismo. El realismo lo conforma el individuo y el objeto, lo cual a cada uno es independiente del otro. Una vez entendiendo este punto, lo que el individuo percibe, el objeto se convierte en un entendimiento. Eso como primera premisa. Lo que el realismo propone es identificar, conocer las tres percepciones. Este se trataría del realismo ingenuo, natural y crítico. El ingenuo en sí, para poder entender de estos tres percepciones, tenemos como ejemplo, agarraremos el control remoto. El control remoto, guardaremos el realismo ingenuo. Por ejemplo, cuando yo pregunto quizás a, a Juan, Juan, ¿has visto el control? El ingenuo, ¿en qué se trata? Se basa que el ingenuo te confirma de una cosa sin haberlo comprobado. Es decir, puede ser que Juan realmente no haya visto el control, entre el control haya visto el peine, ¿no? Y no esté claro si realmente ha visto el control o realmente el peine, pero sin embargo, te confirma de frente, te dice que sí, sí, lo he visto. O sea, el realismo ingenuo te confirma sin comprobar. Ahí pasamos a la segunda, que sería el realismo natural. Este realismo natural se trata de confirmar a reconocer si lo que observa cumple con ciertas características. De repente, el natural le dice, Juan, ¿has visto el control remoto? Y este le vuelve a decir, sí, le vuelve a decir porque aquí lo ha visto, lo ha comprobado, porque cumple con ciertas características de un control remoto, ¿no? Que tiene sus botones, que tiene el tamaño de un control remoto, ¿no? Y pasamos al tercero, que sería el realismo crítico. El realismo crítico tiene más a fondo, se enfoca en evaluar sus cualidades y diferenciarlas. Por ejemplo, acá tenemos tres tipos de controles. Acá hay un LG, acá hay este es un Sony, y así, ¿no? De repente en específico, Juan, ¿has visto el control? El control LG. Acá podemos diferenciar, ahí el realismo crítico evalúa cuál de los dos quiere esta persona que le preguntó a Juan, ¿no? Y este se evalúa de ciertas características y realmente para que pueda diferenciar, claro, los dos son controles, pero el que se refiere a lo que pregunta Juan es el. En esto se basaría las tres percepciones del realismo. Pasamos a la siguiente. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, lo que puedo resaltar de lo que acabas de decir es que nos brindas de manera muy certera que el realismo es la forma en que vemos los diferentes sucesos, ¿no? Como tú mismo lo acabas de explicar con el ejemplo de los controles, es decir, tal y como son, sin involucrar al idealismo. Además, nos permite identificar y conocer tres perspectivas del realismo, en este caso el ingenuo, natural y el crítico, siendo el crítico, digamos, el que más evalúa las cualidades de todas las cosas, ¿no? Por decir, como lo hiciste con el ejemplo del control. Bien, vamos a darle paso a nuestra compañera Madaí para que nos brinde su respuesta. Buen día, compañeros. Bueno, para seguir con esta pregunta, ¿a qué denominamos realismo y qué plantea? Bueno, el realismo en realidad fue un movimiento, un pronunciamiento que se originó en Francia en el siglo XIX, ¿no? Que hablamos más que todo de la concepción del arte y de la literatura, que tiene como objetivo representar la realidad, es decir, al hombre y la sociedad más que todo contemporánea, ¿no? Como ya había mencionado, fue un movimiento artístico y literario
¿no? Que facilitó a muchos artistas un amplio campo de representación, ¿no? Para poder mostrarse, representarse entre la época de 1840 y 1880. Y bueno, el concepto más que todo en ese tiempo era identificar la manera de contar, representar, considerar o percibir lo que ocurre tal y como sucedía, ¿no? Bueno, solo narraba los acontecimientos concretos y comprendía el comportamiento de las personas, su personalidad, sus miedos, sus defectos, sus virtudes, ¿no? Fue algo muy presente durante todo ese periodo, ¿no? Y se abandonó más que todo la fantasía, la parte de lo que era el romanticismo, ¿no? Y a partir de eso se pudo dar como que un paso, o bueno, se pudo dar pase a más obras que hablaban de los seres humanos y más que todo del contexto social. Gracias. Bien, bueno, para resumir su respuesta, podemos decir que el realismo surgió, se dio entre el siglo XIX y XX. Este, digamos, expresa la forma en cómo se daban las cosas, ¿no? De manera real, objetiva, se podría decir, porque narraba las cosas concretas tal y como sucedían día a día, ¿no? Bueno, como conclusión de la primera pregunta, podemos decir que el realismo se denomina como la tendencia de presentar las cosas tal cual son en la realidad, es decir, sin adornos, exageraciones o matices, ¿no? Por ejemplo, tal cual, si son así, por decir, los lentes, así son, estas características tienen, entonces esa es la realidad. No se basa en ideas idealistas con sentimientos o romanticismo. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, la cual es, ¿de qué forma podemos constatar con el idealismo? Es decir, diferencial al realismo del idealismo. Vamos a darle pase a nuestra compañera Rosa Flor para que nos brinde su respuesta. Bueno, nosotros al analizar la pregunta nos damos con la palabra que es contrastar. Bueno, el contrastar es buscar las diferencias o lo que las diferencia de ambas palabras. Bueno, a lo que llevamos el realismo aristotélico. Bueno, ¿qué es lo que pensaba Aristóteles sobre lo del realismo, no? Bueno, no podemos negar que él era un fiel creyente de que esa era su clara postura, a veces lo que denominaba un realismo ingenuo. Afirma que nuestras sensaciones y concepciones corresponden a la realidad externa. Y bueno, a lo que es el idealismo. ¿Qué es lo que pensaba Cartesiano sobre esto? Surge como una concepción opuesta al realismo que propugnaba en su generalidad. En la realidad del mundo es que las cosas que nos rodeaban, en cuanto vemos, sentimos, olemos o podemos llegar a pensar. Bueno, al idealista le quedaba una duda sobre la realidad externa, pues la construcción subjetiva era muy lejana a ella. Y lo que el realista decía es que a partir de que conocemos esa realidad externa, podemos ir mejorando esa teoría. Bueno, dando un ejemplo al azar, podemos decir, es a partir del idealista una interpretación conceptual a lo de la realidad. Y para un ejemplo del realista, es una descripción sobre lo que ya tenemos en realidad. Le doy paso a mi compañera. Bien, bueno, para resumirlo de manera breve, la compañera nos ha dicho que el idealista genera un pensamiento a través de la construcción subjetiva y alejada de la realidad, ¿no? Como ya dijimos, a través de pensamientos, sentimientos, emociones. Por otro lado, también menciona que el realismo es el pensamiento basado en la realidad de nuestro día a día, es decir, las acciones que realizamos, los objetos que se muestran tal cual son. Bien, vamos a dar pase por último a nuestra compañera Rosa para que nos dé su respuesta a esta pregunta. Bueno, continuando con la respuesta de esta pregunta, desde mi punto de vista, para poder contrastar el idealismo del realismo, este primero aparece ante una crítica, ¿no? Como un juego de conceptos alejados del mundo real. Ante esta situación, estamos en una posición favorable a lo que es el realismo, pero también podemos decir que no cualquier realismo resuelve lo que son los problemas del conocimiento o el problema del hombre que busca conocer realmente la verdad, ¿no? Entonces decimos que la impugnación realista contra el idealismo puede esto extrañar una actitud materialista, ¿no? Un ejemplo claro es que el idealismo es cuando el ser humano se inclina, ¿no? Por ver las cosas de una manera ideal o perfecta. Sin embargo, el realismo tiende hacia una vista más pragmática y real ante una situación.
O sea, estos dos conceptos se dan de diferentes perspectivas, ¿no? Pero el idealismo se centra mayormente en lo que podría ser, mientras que el realismo se centra en lo que realmente es. Esa sería mi respuesta con respecto a esta pregunta. Bueno, creo que aquí nos acaba de dejar un poco más clara la diferencia entre lo que es idealismo y realismo, ¿no? Como ella misma dice, el realismo se basa en lo que es real, en lo que nosotros vivimos día a día, las acciones que hacemos, cómo nos describimos en lo que es real. En cambio, el idealismo es a partir de lo que quieres que sea, pero tal vez no pueda ser. Entonces, ahí tenemos más clara la idea. Bien, vamos a pasar a lo que es la conclusión. Bueno, en la conclusión podemos decir que el realismo se dio a conocer entre los siglos XIX y XX, y esta es la forma en que vemos los diversos acontecimientos, ¿no? Es decir, tal y como son en nuestro día a día. Y asimismo, esto es lo que diferencia del idealismo, ya que el idealismo es la forma en cómo vemos las cosas, pero de manera subjetiva, basados en nuestros sentimientos y emociones. Asimismo, podemos decir que el realista, ante la pregunta de qué es la verdad, responde señalando los seres que son verdaderos, por decir, no sé, un lacto, describe sus características porque es real, lo puede ver, lo visualiza. Mientras que el idealista mira en su interior, ¿no? Y dice que el verdadero es aquel ser que piensa que es verdadero, con lo que responde, digamos, a una identificación entre la verdad y su conocimiento, ¿no? Es decir, sentimientos, emociones, eso es lo que expresa el idealista. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por